Odiseo por fin ha vuelto a casa, ha recuperado a su esposa, ha matado a los pretendientes, ha abrazado a su padre anciano. Después de 20 años, la historia parece terminar donde debía, en la paz. Pero hay una pregunta que el poema de Homero deja flotando en el aire y nunca responde. ¿Qué fue de Odiseo después? ¿Cómo murió el hombre más astuto que jamás existió? Porque la Odisea, el poema que todos conocemos, se detiene ahí, en el reencuentro. Homero baja el telón antes del final verdadero. Pero los antiguos griegos no se conformaron con ese silencio. Escribieron lo que venía después. Y el destino que le dieron a su héroe es una de las historias más extrañas y trágicas de toda su mitología. La profecía de una muerte que llegaría desde el mar y que se cumpliría de la forma más cruel imaginable. Para entender ese final, hay que volver a un momento de la propia Odisea que casi nadie recuerda. En mitad de su viaje, Odiseo hace algo que ningún vivo debería hacer. Desciende al reino de los muertos para consultar al espíritu del viejo adivino ciego Tiresias. Necesita saber si algún día volverá a su hogar. Y el fantasma del profeta le responde, pero su respuesta encierra dos partes. Una habla del regreso. La otra, mucho más misteriosa, habla del final de su vida. Tiresias le anuncia que, incluso después de volver a Ítaca y recuperar su reino, su viaje no habrá terminado. Le ordena emprender una última travesía, la más extraña de todas. Deberá tomar un remo al hombro y caminar tierra adentro, lejos del mar, cruzando pueblos y ciudades, hasta llegar a un lugar donde vivan hombres que jamás han visto el océano. Hombres que no conocen los barcos, que no echan sal a su comida, que nunca han oído hablar de los remos. Y le da una señal para reconocer ese lugar. Las palabras del adivino son precisas. Cuando un caminante te salga al encuentro y te diga que llevas un bieldo sobre tu espléndido hombro, entonces clava en tierra el remo. Es decir, Odiseo sabrá que ha llegado al fin del mundo conocido cuando alguien vea el remo que carga y no reconozca lo que es y lo confunda con una pala de aventar el trigo, una herramienta de labranza. Allí, donde el símbolo mismo del mar resulta irreconocible, deberá clavar el remo en la tierra y ofrecer un sacrificio a Poseidón, el dios del océano al que tanto ofendió. Solo entonces, tras hacer las paces con el mar, podrá volver a casa. Y es allí donde Tiresias pronuncia la promesa que lo cambia todo. Le dice que la muerte le llegará, sí, pero de una forma dulce. En sus propias palabras, y entonces te llegará la muerte fuera del mar, una muerte muy suave que te consuma agotado bajo una serena vejez, mientras a tu alrededor los pueblos viven felices. Una muerte lejos del mar, una muerte suave, en la vejez, rodeado de un pueblo próspero. Ese es el destino que el poema promete a Odiseo. Y aquí empieza el misterio, porque aquellas palabras encierran una trampa que ni el propio héroe supo ver. Los griegos que vinieron después de Homero se obsesionaron con ellas, y de esa obsesión nació la historia de su muerte. Porque Homero nunca narró ese último viaje del remo. Terminó su poema antes. Fueron otros poetas, en obras posteriores hoy casi perdidas, quienes se atrevieron a contar cómo se cumplió la profecía. La versión más famosa provino de un poema llamado La Telegonía, escrito para servir de continuación a la Odisea, y del que hoy solo se conservan resúmenes. Su título viene de un nombre: Telégono. Y para entender quién era Telégono hay que retroceder, una vez más, a un episodio de los viajes de Odiseo. Durante su travesía, Odiseo había pasado un año entero en la isla de la hechicera Circe, la que convertía a los hombres en cerdos. Antes de partir de aquella isla y seguir rumbo a Ítaca,
Odiseo dejó a Circe algo que no sabía que dejaba: un hijo. La diosa, tras su marcha, dio a luz a un niño y lo crió sola en su isla lejana. Lo llamó Telégono, un nombre que significa el nacido lejos, porque había nacido lejos de la tierra de su padre, lejos de Ítaca, lejos de todo lo que su padre amaba. Telégono creció sin conocer a Odiseo. Creció escuchando de labios de su madre las hazañas de un padre ausente, un héroe legendario que vivía al otro lado del mar y que jamás había vuelto a por él. Y cuando se hizo hombre, sintió lo que cualquier hijo sentiría: el deseo ardiente de encontrar a su padre. Circe, viendo la determinación de su hijo, decidió ayudarlo a emprender la búsqueda y le entregó un arma. No una espada cualquiera. Le dio una lanza cuya punta no era de bronce ni de hierro, sino el aguijón venenoso de una raya marina, un veneno que en aquel mundo se consideraba imposible de curar. Una lanza nacida del mar, para el hijo nacido lejos. Sin saberlo, Circe acababa de forjar el instrumento de una profecía. Telégono se hizo a la mar en busca de su padre, sin saber siquiera dónde encontrarlo, guiado solo por el nombre de Ítaca. Y como le había ocurrido a su padre décadas atrás, el mar tenía otros planes. Una tormenta se desató sobre su barco y lo arrastró, perdido, hasta una costa desconocida. Cuando por fin pisó tierra, Telégono no tenía ni idea de dónde estaba. Ignoraba que aquella isla a la que las olas lo habían arrojado era, precisamente, Ítaca, la tierra de su padre. Hambrientos tras la travesía, Telégono y sus hombres hicieron lo que hacían los navegantes de entonces al llegar a una costa extraña. Empezaron a saquear los campos y a robar el ganado para alimentarse. Pero esos rebaños no eran de cualquiera. Eran los rebaños del rey de Ítaca. Eran de Odiseo. Y el viejo héroe, al enterarse de que unos extranjeros asaltaban sus tierras, hizo lo que había hecho toda su vida. Tomó las armas para defender lo suyo. Salió al frente, acompañado de su hijo Telémaco, el hijo que sí lo conocía, dispuesto a expulsar a los invasores. Y así, en una playa de Ítaca, se enfrentaron cara a cara un padre y un hijo que jamás se habían visto. Ninguno de los dos sabía quién era el otro. Odiseo veía a un pirata desconocido saqueando su reino. Telégono veía a un guerrero enemigo que le cerraba el paso. El destino los había puesto frente a frente, con las armas en la mano y la verdad oculta entre ambos. El combate fue breve. En la confusión de la lucha, Telégono alzó la lanza que le había dado su madre, aquella cuya punta guardaba el veneno del mar, y la clavó en el cuerpo de aquel guerrero desconocido. El aguijón de la raya cumplió su terrible función. Odiseo, el hombre que había sobrevivido a la guerra de Troya, al Cíclope, a las sirenas, a Escila, a la ira de Poseidón, a 10 años de mar, cayó herido de muerte en la orilla de su propia isla, a manos de un joven al que nunca había visto. Y solo entonces, mientras la vida se le escapaba, se reveló la verdad más amarga. Los dos hombres se reconocieron. Telégono descubrió, horrorizado, que aquel guerrero al que acababa de herir de muerte no era un enemigo, sino su propio padre, el padre que había cruzado el mar para encontrar. El hombre al que había buscado toda su vida yacía ahora agonizando por su mano. Cuentan que el joven se deshizo en lamentos, destrozado por lo que había hecho sin querer. Y en ese instante el viejo héroe comprendió por fin el sentido oculto de la profecía. Tiresias había dicho que la muerte le llegaría desde el mar. Odiseo, durante toda su vida, había temido morir ahogado, tragado por las olas, y por eso había hecho las paces con Poseidón, clavando su remo tierra adentro. Pero la profecía no hablaba de las olas, hablaba de esto.
de un hijo nacido al otro lado del mar, llegado por el mar, armado con un veneno del mar. La muerte no vino del agua, vino de un hijo que el mar le había dado y que el mar le devolvía como su verdugo. El astuto Odiseo, que engañó a todos, había sido engañado hasta el final por las palabras de un oráculo. Lo que ocurrió después, según esa misma tradición, es casi tan extraño como la muerte misma. Telégono, cargando con el peso de su crimen involuntario, recogió el cuerpo de su padre y quiso llevarlo de vuelta a la isla de su madre Circe para darle sepultura con honores. Se llevó consigo a Ítaca, a la viuda de Odiseo, la fiel Penélope, y también a Telémaco, el otro hijo. Los tres partieron con el cadáver del héroe hacia la isla de la hechicera. Y allí, la historia toma un giro que a nuestros ojos resulta desconcertante, pero que para los antiguos cerraba el círculo entre aquellas dos familias unidas por Odiseo. Circe, con sus poderes divinos, concedió la inmortalidad a los que quedaban, y las dos casas se entrelazaron para siempre. Telégono, el hijo de Circe, terminó desposando a Penélope, la viuda de su propio padre, y Telémaco, el hijo de Penélope, terminó casándose con Circe, la madre de quien había matado a Odiseo. Los hijos ocuparon el lugar de los padres. La sangre de Odiseo y la sangre de Circe quedaron unidas más allá de la muerte. Conviene detenerse aquí, porque esta no es la Odisea de Homero. El poema original nunca cuenta nada de esto. Homero cierra su historia con Odiseo vivo, reunido con los suyos, en paz. Todo lo que viene después, la lanza de la raya, el hijo que no reconoce a su padre, la muerte en la playa, pertenece a otros poetas que vinieron detrás, a tradiciones que quisieron completar el hueco que el gran poema había dejado abierto. Son finales antiguos, sí, con siglos de historia sobre sus espaldas, pero son continuaciones, no el texto de Homero. Y no fueron los únicos. Hubo tradiciones que dieron a Odiseo destinos distintos. Algunas lo enviaron a vagar de nuevo, incapaz de quedarse quieto en Ítaca, condenado por su propia naturaleza inquieta a morir lejos, en tierras extrañas. Otras lo mostraron como un rey que envejece sin paz, atormentado por todo lo que había visto. El héroe que no podía dejar de viajar tuvo, según quien contara la historia, muchas muertes posibles. Pero es el final de la lanza envenenada, el de la muerte a manos de su propio hijo, el que más hondo caló. Y no es difícil entender por qué. Porque hay en él una simetría cruel y perfecta. Odiseo fue el hombre del engaño, el que venció con astucia donde otros fracasaban con la fuerza, el que se hizo llamar nadie para burlar a un monstruo. Y al final, la astucia no lo salvó. Lo mató un accidente, un malentendido, un hijo que no sabía a quién mataba. El maestro del reconocimiento, el que siempre descubría la verdad oculta bajo el disfraz, murió sin ser reconocido y sin reconocer a su asesino hasta que ya era tarde. Y está el mar. Toda la vida de Odiseo fue una guerra contra el mar, contra Poseidón, contra las olas que lo mantuvieron 20 años lejos de casa. Sobrevivió a todas ellas, y el mar, paciente, esperó. No lo mató mientras navegaba. Lo mató en tierra firme, en su propia isla, cuando ya se creía a salvo, enviándole a un hijo forjado en sus aguas con un veneno arrancado de sus profundidades. El mar siempre cobra lo que se le debe. El hombre que engañó a los dioses, que cegó a un cíclope, que resistió el canto de las sirenas y burló a la muerte una y otra vez, terminó cayendo por lo único que no supo prever: el amor de un hijo al que abandonó sin saberlo, y una profecía cuyo verdadero sentido no descifró hasta que la lanza ya estaba clavada. Ese fue, según contaron los antiguos, el precio final de una vida entera de astucia. No una muerte gloriosa en el campo de batalla.
ni un naufragio heroico entre las olas. Una muerte silenciosa en la orilla de casa, en los brazos de un hijo que lloraba por haberlo encontrado demasiado tarde. Empecé preguntando cómo murió el hombre más astuto que jamás existió, y la respuesta que nos legaron los antiguos es esta: murió sin reconocer, él que todo lo reconocía, la única verdad que de veras importaba. Detrás de este relato hay un equipo que rastrea estos finales olvidados hasta los viejos poemas del ciclo troyano y las tradiciones que sobrevivieron solo en fragmentos, para reconstruir lo que Homero cayó, sin inventar ni adornar. Nada de esto lo paga una empresa. Lo sostiene la gente que decide que estas historias, incluso las que casi se perdieron, merecen volver a contarse. Si quieres acompañarnos en el viaje, el enlace de PayPal está en la descripción y tu nombre quedará grabado en los créditos del video. Gracias por estar del otro lado. Nos vemos en la próxima travesía. Hay algo fascinante en la historia de Odiseo. Todos conocemos su regreso a Ítaca, pero muy pocos saben lo que, según antiguas tradiciones griegas, ocurrió después. Después de 20 años de ausencia, Odiseo finalmente vuelve a casa. Recupera su reino, se reencuentra con Penélope, derrota a los pretendientes y vuelve a abrazar a su anciano padre. Parece el final perfecto para un héroe que sobrevivió a Troya, al Cíclope, a las sirenas, a Escilia y a la furia del propio Poseidón. Pero la historia no terminaba allí. Mucho tiempo antes, el adivino Tiresias le había anunciado algo inquietante. Su muerte llegaría de alguna manera relacionada con el mar. Odiseo pensó durante años que aquello significaba morir ahogado o ser destruido por las olas. Por eso incluso realizó el último viaje tierra adentro, cargando un remo sobre el hombro, hasta llegar a un lugar donde nadie reconociera aquel objeto. Ahí hizo sacrificios a Poseidón y creyó haber cerrado para siempre su deuda con el océano. Pero había algo que Odiseo desconocía. Durante su tiempo que había pasado en la isla de Circe, había dejado un hijo sin saberlo. Ese hijo se llamaba Telégono. Telégono creció escuchando las historias de aquel padre legendario que vivía al otro lado del mar. Cuando se hizo adulto decidió buscarlo. Antes de partir, Circe le entregó una lanza muy particular. Su punta no estaba hecha de bronce ni de hierro, sino de aguijón venenoso de una raya marina. Y ahí comienza la tragedia. Mi nombre es Santiago Gerves, editor del video. Espero que le den un like, comenten y síganos para más videos en historia y mitología. Hasta una próxima oportunidad.